echamos la culpa a Satanás y nosotros mismos nos buscamos los problemas. Porque no entendemos que primero hay que buscar el reino de Dios y lo justo del reino, la justicia de Cristo. Y lo demás Él lo entrega, lo da. Amén. Qué bueno. Bueno, vamos a la palabra del Señor hoy. Estoy loco por predicar. Y esta palabra, ay Dios mío, esta palabra es una palabra poderosa. Yo quiero que usted tenga papel y lápiz porque vamos a estudiar acerca de la voluntad de Dios. Es la mejor adoración. La voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos lo que es la voluntad de Dios, a veces no podemos entender cuál es la voluntad de Dios para mí como hijo de Dios. Pero la palabra de Dios claramente nos dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuál es la voluntad de Dios. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 34, el libro de Isaías queda en el Viejo Testamento. Déjame pararme un momento, yo creo que me puedo parar. Me puedo parar, ¿verdad? Ay, Dios mío. Me puedo parar, ¿verdad? Yo creo que mejor me paro. Porque de verdad la sentadera, uy Dios mío, ya no soporto esto. ¿Estamos conectados? Señor amado Cristo. Ok. Vamos al mensaje de hoy. Padre, gracias. Te pido, Cristo, que tú te reveles a la vida de aquellos que necesitan escuchar esta palabra en la mañana de hoy. Toca el corazón de aquellos que necesitan, Señor, un cambio. Toca, Señor. Toca, Señor, el corazón en tu nombre. Amén, amén. Bueno, vamos a la palabra Isaías 34, versículo 16. Es un texto que me llamó la atención, como el profeta Isaías le habla al pueblo de Israel. Vaya allí, eso es. Dice claramente, y dice, según la traducción, en la Reina Valera 1960, dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió. Y los reunió su mismo espíritu. Ahora, me gusta cómo la traducción, Nueva Traducción Viviente, habla y dice, escudriñen el libro del Señor y vean lo que Él hará. Ninguno de estos animales ni de estas aves estará ausente, y a ninguno le faltará su pareja, porque el Señor lo ha prometido. Su espíritu hará que todo esto se haga realidad. Hacer la voluntad de Dios es la mejor adoración. Lo primero que debemos entender, y quiero hablar acerca de que la palabra del Señor, como nuestro libro, como nuestra guía, allí se nos es revelada a través de toda la palabra la voluntad de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora, tú te podrás preguntar, ¿qué significa Antiguo y Nuevo Testamento? Lo primero que tenemos que identificar, ¿qué es testamento? Y para esto yo quiero ir a el diccionario de la Real Academia, que dice así:
testamento es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga, que esté escrito en ese testamento después de su fallecimiento. Es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que es necesariamente allí consta la institución de un heredero. Les voy a explicar lo que significa esto. Un testamento es la declaración de una persona antes de morir, en el cual allí te dicta las cosas y los deseos que él quiere. En ese testamento, la mayor de las veces, la persona que lo escribe le deja claramente al que lo está leyendo lo que él le dejó, la heredad que él va a asumir. En un testamento, una persona expresa su voluntad. En un testamento, una expresa lo que quiere. En un testamento, la persona expresa claramente lo que el destinatario va a tomar. Y la persona que escribe el testamento está expresando lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero que tú me hagas cuando yo me muera. Esto que yo dejé aquí, estos $5 son para ti. Y esto es lo que yo quisiera que tú hicieras por el resto de tu vida. Yo quiero dejar escrito que si yo me voy con el Señor, que el día domingo que viene, a 7 de junio, a las 10 de la mañana, a las 9:30, esté todo el mundo en casa de la fe. Porque el servicio va a ser de 1 hora y 20 minutos. Ese es mi testamento. Yo quiero dejar eso escrito. Que todo el mundo esté a las 9:30 para comenzar a las 10, 11:15. Ya nos vamos. Si usted llega a las 11, ya usted rompe el pacto de lo que yo dejé escrito en el testamento. Un testamento es nulo e inválido si no está escrito. Yo no puedo dejar en ese testamento, yo no puedo dejar que se me quede nada, porque si yo lo digo y no está escrito, queda nulo automáticamente. La palabra del Señor, Él nos las dejó allí con un Antiguo Testamento, donde se operaba bajo la ley, donde el Antiguo Testamento todo apuntaba a Cristo Jesús, y luego llega Cristo y marca la historia de este mundo y totalmente cambia el panorama totalmente, porque en el Nuevo Testamento Él entonces nos da la gracia salvadora de lo que predicaban los profetas del Viejo Testamento. Por eso allí claramente el Viejo Testamento y el Antiguo Testamento, Dios expresa su voluntad a través de toda la palabra del Señor. Son 2198 capítulos que tiene la palabra del Señor. Y por ende, nosotros tenemos que entender que su voluntad está expresada allí en su palabra. Por esto la voluntad de Dios se revela a través de toda la Biblia. Vaya anotando. Letra A. Es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado. Es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y decorosa, honrosa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 4. No es la voluntad de Dios que los creyentes se sometan nuevamente al yugo del pecado. No es la voluntad de Dios que los hijos de Dios se sometan al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Si decimos que moramos en Él, también debemos vivir como Él vivió. Primera de Juan 2, versículo 6.
Estamos por la palabra. Estamos leyendo lo que la palabra, lo que es la voluntad de Dios para ti, para mí. Letra B. Es su voluntad que tengamos corazones agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que tengamos corazones agradecidos. Número 1, es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado. Número 2, es la voluntad de Dios que seamos agradecidos en todo. Número 3, es letra C, es la voluntad de Dios que andemos rectamente. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. El mundo no puede refutar a los que andan rectamente. El mundo no puede callar las bocas de aquellos que hablamos la verdad del evangelio. El mayor y más convincente argumento para la fe cristiana es que tú demuestres que tienes una vida transformada. Ay, 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 ay. Número D, es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora no, aquí no van a ver amenes, porque salimos de este live y nos metemos a otro pidiendo, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y salimos del otro y vamos para allá, para uno, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Hermano, primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a nuestro Dios. Ya tenemos libre acceso desde que Cristo rompió aquel velo. Ya no hay que ir a donde un cura, donde un sacerdote. Ya tú puedes acercarte a Dios libremente y pedir con confianza, porque voluntad de Él, y tú decirle a Él que sea tu voluntad, Señor. Él nos oye. Si tú vas con parejería a tu papá, Él no te va a hacer. Adiós, pero mira que se cree este. ¿Acaso yo necesito algo de este? Cuando el que necesita somos nosotros. Por eso yo dije en el punto anterior que la voluntad de Dios es que andemos rectamente. O somos o no somos. Pero si tú andas en pecado, no te vistas que no va. ¿Y qué es pecado? Lo que el Espíritu Santo te dice a través de tu conciencia que no debes hacer. Por eso el mayor y más convincente argumento para la fe cristiana, dije el mayor y más convincente argumento para la fe cristiana es una vida transformada por el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Acabaron los amenes, la gente está en los parques hoy celebrando, en vez de estar aquí escuchando palabra primero. Siento la presencia de Dios. Número E, es la voluntad de Dios que los cristianos se amen. Estamos hablando cuál es la voluntad de Dios. Estamos hablando de que la voluntad de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis está escrita. Lo que tenemos es que buscarla. Primera de Juan 4:7. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Entonces, ¿cómo es posible que podamos decir amamos a Dios y odiemos a Donald Trump? ¿Cómo es posible que digamos amamos a Dios y odiemos a Hillary Clinton?
¿Cómo es posible que digamos amamos a Dios y odiemos a nuestro hermano? Aborrezcamos a nuestro hermano. Eso no tiene ningún sentido. La voluntad de Dios es que los cristianos se amen y que nosotros amemos a nuestros enemigos. Porque la mayor evidencia de que Cristo está morando en tu corazón y en mi corazón es que usted ame a su hermano. Porque el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza, con todo. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento, porque es un mandamiento que viene cargado de muchas promesas. La mayor evidencia de que Cristo está morando en tu corazón es que tú ames a los hijos de Dios. Cuídese de involucrarte en problemas. Cuídate de involucrarte en discusiones. Cuídate con involucrarte en argumentos sectarios. Cuídate con involucrarte con argumentos religiosos. Cuídate con involucrarte con discusiones infructíferas. Nada de eso te conviene. Nada de eso alimenta tu espíritu. El enemigo lo que quiere es discutir, es pelear, es división, es muerte. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, porque lo que quiere es contienda, lo que quiere es ira y crear en nuestro corazón telarañas de odio. Y nosotros declaramos inoperante todo poder de las tinieblas que quiera dividir el cuerpo de Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! Que el amor sea el principio que prevalezca en tu vida. Que el amor sea el principio, porque todo es por amor. Y por amor nosotros tenemos la esperanza de nuestra salvación, que está preparada para el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, brother. Decimos que amamos, nos paramos allí, pero criticamos y murmuramos. Criticamos y murmuramos. Y queremos matar a aquel que no me cae bien. Porque dijo esto, no quiero que esté al lado mío. Sorpresa tú tendrás. Muchas sorpresas van a haber. Número F. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que alguno perezca. Dice segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Vayan y búsquenlo. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia. Más bien, Él tiene paciencia contigo y conmigo, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si usted desea conocer la voluntad de Dios, aparta un tiempo todos los días. Ahora mismo hemos sido apartados, encuartelados, en cautiverio, en cuarentena dentro de nuestros hogares, porque Él ha querido que nosotros nos encontremos, seamos purificados, seamos restaurados, santificados, que empecemos a cambiar opinión. Y todavía hay gente que no se dan cuenta que están en error, y siguen viviendo creyendo que están bien, porque sus mentes han sido entregadas, reprobadas. Y nosotros, nuestra oración es: Señor, cámbiale su mente, cámbiale su pensamiento. Queremos que todos se salven, porque no es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos procedan para que la salvación la podamos alcanzar. ¡Oh, gloria a Dios! Lee la Biblia, lee la palabra del Señor, lee la palabra del Señor. Deje de estar haciendo caso, deje de estar fastidiando con el internet y escuchando todas las voces que usted cree que están hablando de Dios y lo están llevando a espíritu de error. Aleluya. Cuando tú leas la palabra que está escrita, la voluntad de Dios allí, léala con regularidad, léala con oración. Medita en la palabra de día y de noche. Medita en ella, guárdala en tu corazón. Es la palabra la que te dará la fuerza para tú batallar contra las acechanzas del enemigo. Dice la Biblia claramente: someteos
Someteos primeramente. Someteos a Dios. Y resistid al enemigo y huirá de ti. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que tú tienes que batallarte a los puños. No, resístelo. Resístelo a través de la palabra. Resiste a través de la oración. Resístelo a través de la palabra de Dios, brother. Lo que veo son a veces son unos payasos por ahí, por el internet. Batallando y entra un endemoniado y le caen arriba, hasta le quieren saber el nombre, apellido y seguro social. Hermano, ¿hasta dónde nosotros hemos llegado? Por favor, ¿hasta dónde hemos llegado? Por favor, entienda esto, ¿hasta dónde nosotros hemos llegado? Si el que tiene que estar bajo mis pies es Satanás, él no tiene poder ni autoridad sobre ningún hijo de Dios. Hablamos sobre la palabra. Segundo, la voluntad de Dios es revelada a través de su Espíritu Santo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, Él envió la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para morar en tu corazón, en mi corazón, primero en aquel momento en el corazón de los discípulos, porque ya ellos tenían el Espíritu Santo, pero la manifestación del Espíritu Santo todavía no se había llevado en función hasta que los envió, como el día de hoy, el día de Pentecostés, que es el día de hoy, 31 de mayo, celebramos el día de Pentecostés y dice claramente que ellos fueron y esperaron esta promesa que el Señor les envió, y dice que comenzó allí a entrar un ruido y un viento recio y fueron tomados todos y lenguas fueron repartidas como de fuego y cada uno comenzó a hablar y los ojos comenzaron a abrirse. Comenzó el Espíritu Santo a dictar, a equipar, a enviar, y comenzó la iglesia del Señor, la iglesia primitiva. Comenzó esa primera iglesia a dar y a trabajar fuerte en pro del evangelio de Cristo y a salvar almas. Nos envió el Consolador. Y dice claramente Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad. ¿Por qué dice el Espíritu de la verdad? Porque ya lo que Él había depositado se iba a activar completamente. Iba a tener la doble unción, la unción como usted lo quiere ver, la activación del Espíritu Santo. Dice que Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Por eso el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a todos sus hijos. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a sus hijos. El Espíritu Santo puede utilizar a una persona que a través de esa persona revele la voluntad de Dios para ti. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ya tú no eres una simple criatura de Dios. Ya tú pasaste, catapultaste al próximo nivel, que es ser hijo de Dios. La iglesia primitiva dependía del Espíritu Santo. Nosotros seguimos siendo la iglesia, y lo que nos sostiene aquí, lo que nos ayuda, lo que nos consuela, lo que nos amonesta, lo que me corrige, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tienes que dar un amén ahí, da amén. Grita un amén fuerte, no importa, no tengas miedo. Grita un amén donde estás. Leyendo así la palabra del Señor, me voy al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7. Capítulo 16, versículos 6 y 7.
del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos. El libro de los Hechos. Allí el Espíritu Santo escribe todo lo que los apóstoles hicieron, proezas, prodigios, milagros. ¿Cómo nace la iglesia primitiva? Amén. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, pero escucha lo que a mí me llama la atención de esto. Porque estoy hablando acerca de hacer la voluntad de Dios que está escrita en la palabra. Y yo dije que la palabra es lo primero que debemos entender para ver la voluntad de Dios. Segundo, tener al Espíritu Santo. Porque de nada vale que tú te aprendas la palabra si la deidad del Espíritu Santo no está en tu corazón. ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Satanás sabe la palabra del Señor. Satanás sabe la palabra del Señor, completita, de principio a fin. De nada vale que tú te aprendas la palabra, que hay poder, pero como no tienes el Espíritu Santo, solamente estás aprendiendo un libro de teoría y de historia. Y la palabra del Señor hay historia. En la palabra del Señor tienes que velar la gramática, la historia, que es importante. Pero allí tu espíritu, la deidad del Espíritu Santo se conecta con la palabra de Dios que está allí clarita. Son tres aspectos que son bien importantes. Oye, de nada vale que tú aprendas la palabra y no tengas al Espíritu Santo. Terminamos este live y te vas para un parque a beber cerveza, a beber ron y a pachanguear. Para aquí, vamos, felicidades. Y cuando entras aquí estás, aleluya, gloria a Dios. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo engañamos. Acabó. Dice Hechos 16, 6, 7. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Oiga lo que sucedió aquí. Los discípulos iban por ahí como locos predicando por todos los lugares. El evangelio enloqueció, porque el evangelio es locura para los que amamos esto. Es locura. Lo queremos hacer todo, pero a veces el Espíritu Santo te detiene. Yo le decía a una hija mía en estos días que como nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él nos escoge. El Espíritu Santo nos da revelación a cada uno de nosotros. Y hay cosas que que el Espíritu Santo nos revela que es para ti y para que te caiga en la boca. No es para que tú lo prediques a otra persona. Yo no sé si tú entendiste esto. Yo no sé si tú lo entendiste. Es que las perlas no se le echan a los cerdos. Hay cosas que el Espíritu Santo te da que es para ser de bendición para ti, para los tuyos. Es más bien para ti, para que no lo compartas con nadie. Aleluya. Si me quieres criticar, critícame. Bueno, son muchos. Tomen la fila y hagan el número, tomen el número y hagan la fila. Y dice claramente ahí que dice que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Porque hay un propósito. Si tú lees la historia, hay un propósito. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, que es la tercera persona de la Trinidad, no se lo permitió. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 13, versículo 2. Yo no sé, hay una palabra aquí está fluyendo esto. Aquí está fluyendo el Espíritu Santo. Dice Hechos 13, versículo 2. El Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. El Espíritu Santo es otra vía, otra forma por la cual te deja saber cuál es la voluntad de Dios. Primeramente, la palabra.
Si yo soy un interlocutor de la palabra y yo te doy la palabra que ha hecho efecto en mí, puede ser que tú también recibas algo de lo que es la palabra que hizo efecto en mi vida. Yo te la paso. Porque la palabra, obviamente, uno pasa la semilla. Pero cuando tú lees la palabra y el Espíritu Santo, a través de la oración, a través del ruego, te lleva a escudriñar la palabra, hay una revelación que el Espíritu Santo te dará a ti como hijo de Dios. Por eso a veces nosotros no entendemos estas cosas que pasan. Yo le decía a mi hija en estos días, porque dice el libro de Joel en el capítulo 2, y luego en el libro de los Hechos en el capítulo 2, dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero sobre toda carne, ¿tú crees que todo el mundo, todos aquellos que están en las fiestas, en las pachangas, que no han conocido al Señor, el Espíritu Santo se derramará? No lo crean, no es así. Sobre toda carne, sobre todo aquel que ha creído, ha confesado, ha creído y ha permanecido en la palabra, ese derramaré de mi espíritu, dice claramente el profeta, en estos días. Y dice que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Por eso el Espíritu Santo te dará a ti una revelación especial que no se la va a dar a otro. Esa es la voluntad de Dios, Señor. Esa es la voluntad de Dios, Señor. No discuta. No, pero la voluntad de Dios es lo que queremos escuchar. Vamos, porque mi papá me dijo esto y eso es lo que yo quiero escuchar. Mire, Señor, usted está más enredado que un plato de espagueti. A veces la voluntad de Dios nos duele. A veces la voluntad de Dios nos pega de la pared. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesitamos. La voluntad de Dios nos corrige, nos da duro, porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Dice, la voluntad de Dios es que yo pierda un brazo. Esa es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que pierda un ojo, esa es la voluntad de Dios. Perdóneme. Si la voluntad de Dios, perdóneme esto que voy a decir, es que yo pierda a uno de mis hijos, a uno de mis hijas, esa es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que me dé a mí el virus del COVID-19 o lo que sea, esa es la voluntad de Dios. No puedo discutir ni ir por encima de lo que es la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estamos terminando. Amén. Ay, Dios mío, Señor, qué cosa más grande esta. Volvimos. Tercero, la voluntad de Dios se revela a través de una mente transformada. De una mente transformada. Desgraciadamente, a veces nosotros queremos hacer lo que nos da la gana y así se queda. Por eso brincan como los sapos de iglesia en iglesia. Porque están buscando la iglesia que sea perfecta. Porque su mente está tan reprobada, los corazones están tan duros, tanta incredulidad, que brincan de aquí, vuelven para acá, de allá van para allá, están buscando su protagonismo. Aquí no, porque aquí a mí no me dan break aquí a mí no me dan break porque es el tiempo de ellos. O sea, no es la voluntad de Dios, es el tiempo de ellos. O sea, Dios no le puede hablar al pastor. Que me hable a mí. Que me hable a mí Dios, porque yo llevo aquí en estos 30 años, llevo en estos 20 años, hermano. Mientras sigamos con esa mentalidad, vamos mal, porque estamos bien, pero de momento pasa una corrección, pasa algo, y ahí comienza la habladuría. Hermano, mientras nuestra mente no esté transformada, no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Mientras nuestra mente no esté transformada, no vamos a escuchar la voz de Dios. A mí no me importa lo que tú me digas. Esto tiene que ser a través de nuestro fruto. Si el árbol no da fruto, el que lo va a cortar es Él. Si usted no produce fruto, nosotros nos vamos a dar cuenta claramente quién es aquel que da fruto. Aquel que da fruto, tú como hijo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro que responde a otro miembro, te das cuenta que aquel está haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios.
No, a mí Dios me habla. ¿Te habla de qué? Tercero, la voluntad de Dios se revela a través de una conciencia y con esto terminamos. Oh, Dios nos ha hablado. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados a través de la palabra del Señor por su Espíritu Santo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es que aún si yo paso por enfermedad, nada de eso me puede quitar el gozo, porque esa es la voluntad de Dios y eso es bueno para Él. Que eso es redundante, pero ¿cómo es posible que Dios me dé una enfermedad, permita una enfermedad, que me dé una enfermedad? ¿Cómo es posible? Bueno, Dios sabe a quién entregó lo más preciado, su Hijo, para que fuese vituperado, para que lo maldijeran. Él entregó a su Hijo para que fuera escarnio del mundo en ese momento, para que fuera escarnio romanos, de los judíos religiosos, de los hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Él mismo tomó a su Hijo y lo entregó. Si Él tomó a su Hijo y lo entregó en una cruz cuando debiste haber sido tú y yo, ¿tú no crees que nosotros pasaremos por lo mismo? Nada se compara, nada. La enfermedad que tú has pasado, la situación que tú has pasado, y perdóneme, no sueno insensible, es que todos hemos pasado por lo mismo. Nada se compara con entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y allí en la cruz Él derramó su última gota de sangre para redimirnos y perdonarnos de toda basura de este mundo. Entonces nos quejamos. Eso es una quejabanza continua. Ay, yo me levanté, que la fuerza me la dio el Señor. Ay, que me dé fuerza el Señor, porque es que esto no es fácil. Dios les bendiga. Ay, oren por mí, porque es que estoy pasando una situación. Pregúntale a Dios lo que pasó a Él. Aleluya. Volvemos. Dios les bendiga. Nos hemos gozado en esta noche, en esta mañana, perdón. Nos hemos gozado en esta mañana. Para una conciencia transformada, concluyo con esto. Hay cosas que en su momento parecían correctas y ahora, porque tenemos una mente transformada, sabemos que estábamos incorrectos. Hay cosas que parecían necias y ahora, porque tenemos una mente transformada, son cosas sabias, y cosas que parecían aburridas, que a través de una mente transformada ahora disfrutamos con el mayor deleite. Dice 2 de Corintios 5:17, y con esto concluyo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la voluntad de Dios, que sea nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Esa es la voluntad de Dios, que las cosas viejas pasen y todo es hecho nuevo. Esa es la voluntad de Dios, que todo sea hecho nuevo. Mientras que nuestra conciencia natural
buscaba las cosas que nos gratificaban el cuerpo, que nos gratificaban nuestro corazón, nuestra conciencia redimida, buscará las cosas que son agradables a Dios. Mi conciencia, ¿cuál es? Mi espíritu. El espíritu que Él puso en mí. Mi conciencia es aquello que me hace ver que junto con el Espíritu Santo yo voy a buscar las cosas que son agradables a Dios. Yo siempre digo esto y concluyo ahora. Yo quiero imitar a Cristo sobre todas las cosas. Esto agrada al Señor. Cristo haría esto. Cristo diría esto. Cristo tocaría esto. Cristo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Porque la voluntad de Dios se revela a través de las circunstancias que nosotros vivimos. La Biblia dice claramente en Romanos 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone, nueva traducción viviente, todas las cosas para bien. En otras palabras, en la Reina Valera, todo obra para bien a quienes amamos a Jehová, amamos a Dios, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Como la voluntad de Dios es que todo obre para bien. La voluntad de Dios es que todo obre para bien. Aunque yo pase por el valle de la sombra y de la muerte, obra para bien. Aunque yo pase por el COVID-19, obra para bien. Aunque yo pase por el cáncer, por la diabetes, por lo que está pasando, obra para bien. Aunque yo haya perdido a mi hermano, a mi hijo, a mi sobrino, todo obra para bien, porque esa es la voluntad de Dios. Es buena, agradable, es perfecta. Todo obra para bien. No importa si el edificio no viene de 10 pisos, de 8, de 5, de 2. Todo obra para bien. Si aquel no llega, si aquel no viene, si Juan Camilo no puede venir, si él puede ir para otro lado, todo obra para bien. No importa lo que pasemos, la voluntad de Dios se revela a través de todas las circunstancias que nosotros como sus hijos pasamos. Porque todo lo que pasamos está escrito desde antes de la fundación del mundo. Oh, gloria a Dios. Amén. Todo obra para bien. He aprendido y estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo a tomar la voluntad de Dios. Porque si yo tengo la mente de Cristo, la voluntad de Dios tiene que ir por encima de mi mente. Yo decía en estos días, que la voluntad de Cristo es venir a buscar a su iglesia allá. Es venir a buscar a su iglesia allá. Pero Dios todavía no ha dado el permiso para que vaya, para que Cristo venga a buscarnos. Porque todavía Cristo no ha concluido su labor completa, que ha sido escrita, separada, preparada por el Padre. Son cosas que nosotros no podemos entender a simple juicio, porque nuestra mente es pequeña. Y claramente dice la palabra de Dios, lo oculto le pertenece a Jehová. Gloria a Dios. Padre, revélate a la vida de mis hijos, de aquellos que están conectados, Señor. Aquellos que andan, Señor, como la iglesia de Éfeso, dormido. Como la iglesia de Sardis, que están allí, dormidos en esos laureles, en como Dios los bendecía antes. Revélate a su corazón, despierta su espíritu, revélate a sus vidas, Espíritu Santo. Los tiempos no están para perderse. El tiempo es corto, la puerta se va cerrando y pronto veremos a Cristo venir a buscar a su iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Escucha esto.